La teoría del narcisismo es fundamental para poder pensar tanto la constitución del cuerpo como la constitución del yo en la obra de Freud. Entrar por el lado del narcisismo nos va a permitir tomar la lectura que hace Lacan de Freud, ya que el narcisismo fue la teoría que desconocieron los postfreudianos. Vamos a empezar ubicando que para poder pensar el cuerpo en psicoanálisis y para poder pensar el yo, hay que poder pensar que para Freud ni el cuerpo ni el yo están dados desde un inicio. Freud ubica el yo como constituido secundariamente, es decir, que no podemos contar con un yo desde un principio. Lo dice de esta forma: es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Lo que decimos es que este nuevo acto psíquico, lo que se constituye, es el propio cuerpo como objeto de amor. Y este objeto único se caracteriza por ser un objeto libidinal. ¿Sí? Entonces, el yo es un yo que implica una unidad, que no está constituido desde el principio y que es un objeto que puede ser investido libidinalmente. Entonces, para Freud, el yo es un yo corporal. Queda claro entonces que como no existe desde el principio como unidad y que exige para constituirse una nueva acción psíquica. Lo que encontramos antes de la constitución del yo, en la fase autoerótica, es un estado en que las pulsiones sexuales se satisfacen anárquicamente, independientemente unas de otras, y a esto se opone la constitución del yo como lo que se toma como objeto unificado y como totalidad. Es necesario distinguir la noción de cuerpo de la noción de organismo. El cuerpo es esa unidad imaginaria que sobreviene a partir del narcisismo. El narcisismo es una organización nueva, distinta del autoerotismo. Impone una nueva regulación, diferente a la regulación autoerótica, en donde las pulsiones parciales persiguen su satisfacción independientemente unas de otras. Se trata de algo de otro orden. ¿Cómo adquiere el sujeto un yo? Tenemos que hablar de la constitución del yo, como habíamos dicho, como un nuevo acto psíquico, a partir de un nuevo acto psíquico, y esto es a partir de la identificación con un otro, con un semejante. Lacan sostiene entonces que es por identificación a la imagen de un otro que el sujeto adquiere su yo. Es porque el otro tiene un cuerpo, y yo soy como el otro, que yo tengo un cuerpo. El estadio del espejo, en este sentido, es un invento de Lacan, que él produce a partir de la lectura de la teoría del narcisismo de Freud. ¿Qué es el estadio del espejo? Lo que dice Lacan es que es el interés lúdico que el niño presenta entre los 6 y los 18 meses, que va a expresar frente a una imagen, a su imagen reflejada en el espejo. El niño reconoce su imagen y se interesa por ella. Esto es un observable. No solo se interesa por su imagen, sino que además expresa júbilo frente a esa captación imaginaria. Entonces, este efecto de interés y de alegría que experimenta el niño es imaginario. ¿Por qué? Porque parte de una imagen y tiene que ver con la completud allí reflejada, que según Lacan contrasta con su inacabamiento a nivel fisiológico, con su discordancia intraorgánica. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que entonces la constitución del yo y la constitución del cuerpo tienen lugar si y solo si puede existir una identificación con un semejante. Estamos diciendo entonces que este cuerpo que se va a armar es un cuerpo que se va a armar desde afuera. ¿Por qué desde afuera? Porque es a partir de la identificación, de la alienación con un otro, que podemos pensar en un cuerpo. Por eso hablamos de una imagen alienada, ¿sí? De una imagen que se constituye a partir de esa relación imaginaria con un otro.
El concepto de cuerpo en psicoanálisis es un cuerpo constituido por una identificación y entonces es un cuerpo imaginario. Esta constitución del cuerpo como superficie entera no es resultado de la maduración biológica ni fisiológica. No, no. Es algo que viene desde afuera, es producto de una identificación y viene desde un otro. Entonces, la identificación, hablar de identificación, es muy importante, ¿sí? Y vamos a ubicar ciertas cuestiones en relación a la identificación. Esta imagen anticipada, ¿sí?, que recibe el niño, muestra la articulación propia de la temporalidad en Lacan. No es una temporalidad cronológica, sino que tiene que ver con una anticipación y una retroacción. ¿Esto qué quiere decir? Que la totalización de la imagen del propio cuerpo que constituye la formación del yo, esa gestalt, esa unidad, se anticipa al inacabamiento corporal. O sea, hay totalización, hay formación del yo antes de que el niño esté fisiológicamente constituido como tal. Podemos decir entonces que el tiempo de la constitución del yo va de la insuficiencia a la anticipación. La unificación de la imagen es la que define por retroacción el despedazamiento. O sea que la vivencia de despedazamiento es segunda y se introduce a partir de la completud. ¿Sí? A partir de la completud podemos pensar un tiempo 1 de, de inacabamiento corporal. ¿Sí? Aquí ubicamos entonces, muy importante, el concepto, la identificación. La identificación permite al sujeto hacer frente a la prematuración del nacimiento, a su prematuración biológica. Es una identificación dual. ¿Qué quiere decir esto? Que es entre dos yo. Y es alienante, es lo que Lacan toma como modelo del narcisismo freudiano. Nosotros en el esquema, en el pequeño esquema, que podemos ver que hay un yo que se va a identificar con un semejante, lo ubicamos como A y A', ¿sí? Y esta es una relación imaginaria, es decir, que la relación que va a establecer el yo con su semejante es una relación imaginaria. Ahora bien, esta relación imaginaria, esta identificación imaginaria que le da al sujeto, digamos, al niño la posibilidad de tener un yo y un cuerpo, está sostenida por un otro simbólico. Lo ubicamos en este esquemita con la A mayúscula, que es el gran otro, ¿sí? Es el lugar de lo simbólico. O sea, que esta identificación imaginaria en los seres hablantes tiene que estar sostenida por una matriz simbólica. En el estadio del espejo se puede observar que ante el júbilo del niño, ¿sí?, es el otro que está ahí el que sostiene esa identificación. ¿Sí? Ese sos vos, ese bebito, ¿no? Hay un otro que hace las veces de otro simbólico, que es el que va a permitir y a posibilitar ese andamiaje para esa identificación. De esta manera decimos que la imagen especular hay que pensarla sostenida por la estructura del lenguaje. No podría ser de otra manera, ya que lo simbólico está siempre presente, lo simbólico determinando lo imaginario, ¿no? Es la presencia del otro que posibilita que esa imagen se constituya. El amor del propio cuerpo, entonces, queda intermediado por el otro. Es lo que nos permite afirmar que la imagen narcisista está sostenida por lo simbólico. ¿Cómo se da esto? Podemos pensar que el lenguaje tiene dos efectos. Por un lado, la fragmentación y por el otro lado, la unificación. El primero, ¿sí?, la fragmentación, es un efecto que se produce sobre el organismo, ya que no hay un cuerpo constituido. El cuerpo se constituye, recordemos, secundariamente. El organismo biológico tiene una unidad propia que se pierde por efecto del significante. El significante fragmenta, corta el cuerpo biológico, y es por eso que decimos que el significante mortifica el cuerpo y corta el cuerpo. Cuando pensamos el cuerpo, pensamos en un cuerpo que Freud no lo piensa como un cuerpo biológico, ¿sí?
Pensamos en un cuerpo que está alcanzado, que está recortado por un significante. ¿Sí? Es la superficie del cuerpo la que recibe la marca del significante. Este es el significante que va a distinguir órganos en el cuerpo, les va a dar una función. Entonces, estos significantes van a ir recortando distintas zonas en el cuerpo, marcando el cuerpo, por ejemplo, en la histeria, con una parálisis en una zona erógena determinada del cuerpo. Por otro lado, otro de los efectos del lenguaje es la unificación. Sí. ¿Cómo opera la unificación? Vimos que en el narcisismo o en la anticipación del cuerpo como una imagen total del estadio del espejo, esto es la producción de una figura unitaria que tiene que ver con una totalidad. Es ahí donde no hay una totalidad, donde el niño ve una totalidad, una imagen unificada en el espejo. Entonces, el lenguaje tiene estos dos efectos. Este es el esquema L. Este esquema Lacan lo usa, lo arma para ilustrar los problemas entre el yo, el otro, el lenguaje y la palabra. En principio lo que podemos decir es que es un esquema donde ubicamos 4 términos, ¿sí? En principio la relación imaginaria, que es una relación que está dada por el yo y el semejante. En este esquema lo podemos ver con 2A minúsculas, el yo y el otro, ¿sí? El otro con minúscula. Y además ubica Lacan, como decíamos antes, que el otro es necesario en esta relación imaginaria para sostenerla. Ubicamos al otro simbólico con la A mayúscula a la derecha. Y también ubicamos al sujeto. De esta manera, Lacan establece una diferencia sustancial entre lo que es el yo y el sujeto. Son de 2 órdenes diferentes. El sujeto es del orden simbólico y el yo en principio, es del orden imaginario, ¿sí? Del registro imaginario. El otro, el gran otro, el otro con mayúscula, está más allá de la relación de yo a yo, de la relación dual, de la relación de agresividad, del transitivismo, de la relación imaginaria. Es una relación, esta relación imaginaria, que en la medida en que es una relación especular, es una relación en donde se expresa como o yo o el otro. Al sujeto no, el sujeto lo ubicamos en el registro simbólico, como sujeto del inconsciente. Y marcamos bien la diferencia entre lo que puede ser un sujeto en el orden simbólico y el yo, que es del orden imaginario. Tanto el yo como el sujeto están representados en este esquema, ¿sí? Y como decíamos, es una estructura de 4 términos. En el vector AA', recordemos, es una relación, se representa la relación imaginaria, y el vector SA representa el eje simbólico. De esta manera pueden observar que el yo y el sujeto pertenecen, reitero, a 2 órdenes diferentes. Con el esquema L, Lacan pasa, entonces, de una estructura dual, de yo con el otro conmigo, ¿sí? A una estructura cuaternaria. ¿Por qué lo hace? Porque Lacan sostiene que se necesita una estructura cuatripartita para poder conceptualizar el sujeto de la experiencia analítica. El eje imaginario de A a' va a inscribir la dialéctica especular y además funciona como un muro del lenguaje, como lo que hace obstáculo al advenimiento del orden simbólico representado por el vector S mayúscula A mayúscula. El otro es el lugar simbólico por excelencia. Es el lugar que representa la legalidad en general. Y eso lo hace garante de la verdad del sujeto. ¿Por qué decimos la legalidad? Porque es el otro de lo simbólico, es el otro de la ley. El otro, en tanto representante de la ley, va a pacificar, va a ocupar un lugar de ruptura de esta dualidad imaginaria, oficia de tercero, pacificando la agresividad mortífera propia de la relación especular. La S, que es el sujeto del inconsciente, que es tomado no en su totalidad, ¿sí?, sino
en su abertura, el sujeto pasa más allá del espejo donde la imagen se refleja. El sujeto no accede directamente al otro, ¿sí? Sino que lo hace a través de un rodeo por la imagen especular. Pero hay momentos en que esto no se produce, este rodeo. Por ejemplo, frente a un lapsus, a un fallido. Ahí tenemos, en ese momento, puntual, es un momento. Lacan lo describe en algunos lugares como un rayo, ¿no? Es un momento de la relación del sujeto con el otro, una relación como directa sin mediación del yo. El sujeto se sostiene en ese objeto imaginario, se aferra a él en los momentos de desvanecimiento, en la medida en que este objeto le da cuerpo al sujeto. A partir de este esquema podemos introducirnos en la cuestión de la dirección de la cura. Para Lacan lo determinante es el lugar del otro, del gran otro, y pensamos que un análisis debe proceder desde este lugar para poder operar sobre el sujeto del inconsciente, claro está. Ubicamos este movimiento en el eje simbólico. En cambio, en el eje imaginario de A a', ubicaremos la resistencia al paso de la palabra. Lacan va a hacer una crítica muy fuerte a las concepciones del yo, ya que considera que el análisis debe ir más allá del narcisismo y de los ideales. El proceso analítico es impensable en términos de puro narcisismo, en la relación de yo a yo, en esta relación imaginaria que situábamos. El análisis que se sostiene en esta concepción desconoce lo que tiene que ver con la verdad de todo sujeto, que es la castración. A partir de esto podemos pensar entonces que, de acuerdo a la posición que tome el analista, al lugar del analista en la dirección de la cura, vamos a tener un análisis o no, u otro tipo de terapia. Recordemos que en el eje A', en el eje de la relación imaginaria, utilizamos el lenguaje como para comunicarnos de yo a yo. En cambio, en el eje simbólico, el sujeto es hablado por el significante. En ese sentido, Lacan va a decir que hay que cuidarse de comprender. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que cuidarse de mantener un diálogo, un diálogo en el que el analista comprenda al paciente, un diálogo de yo a yo. Él dice, cuídense de comprender. Para que no se mantenga, no se refuerce la resistencia del discurso pleno de sentido, que es el discurso yoico, porque no se apunta al yo. En conclusión, tenemos una cara imaginaria que no es solamente la imagen del espejo, sino que tiene que ver con la comunicación, con el sentido, con los acuerdos, con la voluntad. Y una cara simbólica que se hace presente a través de ciertos puntos privilegiados del discurso. Son momentos privilegiados. No se trata en un psicoanálisis de encontrar un discurso latente a partir de un discurso manifiesto, sino de apuntar a la fragilización de ese discurso, para hacer posible la emergencia de otro discurso, ¿no? que es el discurso del otro.